Hoy nos sumergimos en el capítulo 2, el de las teorías sociológicas. Pero, a ver, no vamos a hacer una simple lectura. La idea es otra. Vamos a convertirlo en una especie de película mental. El objetivo es que, al final, no solo se entiendan las ideas, sino que se queden grabadas en la memoria, como la trama de una buena historia. Así que, vamos allá. Y claro, toda buena historia, toda película, necesita un conflicto central, ¿verdad? Una pregunta que lo mueva todo. Y la nuestra es esta. En un mundo que estaba cambiando a una velocidad de vértigo, ¿cómo demonios se inventa una ciencia para poder entender todo ese caos social? Esa fue la gran misión, el motor que impulsó a los primeros sociólogos. Y como en cualquier película, aquí tenemos el guión, nuestras escenas. Primero montamos el escenario histórico. Luego conoceremos a los pioneros, los primeros protagonistas. Después veremos a los arquitectos que pusieron los cimientos, con una parada especial en la figura clave de Durkheim. Y al final, cómo no, ataremos todos los cabos para ver la historia completa. Pues venga, empezamos. Primera escena, el escenario. Porque para entender de dónde sale una idea, primero es indispensable entender el mundo que la vio nacer. Es fundamental. Pensemos por un momento en el siglo XIX. No es un cuadro tranquilo, para nada. Es un mundo en plena ebullición, sacudido por dos terremotos gigantescos. Por un lado, la revolución industrial, que lo cambió todo, cómo se trabajaba, cómo se vivía, y por otro, las revoluciones liberales, que tiraron abajo el viejo orden político. En medio de todo este torbellino, claro, surgieron problemas sociales nuevos enormes, y nadie tenía muy claro cómo explicarlos. Y aquí, ojo, llega el primer giro de guión que es clave. Para poder estudiar algo, primero tienes que verlo, conceptualizarlo. Y el primer gran logro fue precisamente ese, empezar a concebir la sociedad no como algo abstracto, solo político, sino como un objeto de estudio con entidad propia, como un organismo si queremos, con sus propias reglas y sus estructuras, algo que por fin se podía analizar con el método científico. Perfecto. Ya tenemos el escenario y el objeto de estudio. Es el momento de que entren en escena nuestros primeros protagonistas, los pioneros que se atrevieron a aceptar el reto. Y el primero de ellos es Auguste Comte, a quien se suele considerar el padre de la sociología. Su lema lo dice todo. Fíjense, saber para prever y prever para poder. Esto es importante. Comte no buscaba un conocimiento abstracto, de biblioteca, no. Quería una ciencia útil, una ciencia práctica que nos permitiera entender las leyes que rigen la sociedad para poder anticiparnos a los problemas y, en última instancia, actuar para solucionarlos. Su gran teoría, la que vertebra su pensamiento, es la famosa ley de los 3 estadios. Propuso que la mente humana, y por extensión la sociedad, evoluciona pasando por 3 fases. Y para que no se nos olvide, aquí va una regla mnemotécnica. T, M, P. Teológico, metafísico y positivo. O sea, pasamos de explicar el mundo con dioses a explicarlo con ideas abstractas y filosóficas para llegar finalmente a explicarlo con la ciencia. Para Comte, la sociología era, ni más ni menos, que la llegada triunfal a ese estadio positivo en el estudio de lo social. El segundo pionero es Herbert Spencer. Si Comte era el filósofo de esta historia, Spencer era el biólogo. Su gran aportación es una analogía potentísima. La sociedad es como un organismo vivo. Piénsenlo, crece en población, como un cuerpo crece en tamaño. Se va haciendo más compleja, diferenciando sus instituciones, como un cuerpo diferencia sus órganos. Y sus partes se especializan, la división del trabajo, igual que los órganos tienen funciones específicas. Esta idea es genial porque nos muestra cómo las primeras teorías sociológicas buscaban legitimidad apoyándose en las ciencias naturales, que eran el modelo de éxito de la época. Vale, los pioneros trazaron el mapa general. Pero claro, ahora hacían falta arquitectos que levantaran el edificio. Si Spencer y Comte veían la sociedad evolucionar a gran escala, los que vienen ahora se van a centrar en describir la naturaleza de ese nuevo mundo que estaban haciendo. Pasamos a la siguiente escena. Ferdinand Tönnies nos regaló 2 conceptos que son oro puro para entender la modernidad. Por un lado, Gemeinschaft, que podemos traducir como comunidad. Esto representa los lazos de antes, los del pueblo, relaciones personales, cálidas, basadas en la tradición, como la familia. Y por otro lado, Gesellschaft, la sociedad. Este es el nuevo mundo industrial, relaciones frías, impersonales, basadas en el cálculo y el interés propio, como las que se dan en una gran ciudad o en una empresa. Con estas 2 palabras, Tönnies le dio a la sociología un vocabulario preciso para nombrar esa gigantesca transformación social que todos estaban viviendo. Y entonces llega George Simmel y le da una vuelta de tuerca a todo esto. Su propuesta es muy original. Dice, a la sociología no debería importarle tanto el contenido de lo que hacemos, es decir, por qué interactuamos. Lo que de verdad importa es la forma, el cómo interactuamos.
Por ejemplo, da igual si un conflicto es entre dos empresas por un mercado o entre dos personas por un amor, la forma del conflicto, su estructura, tiene una lógica propia. Para Simmel, la sociología debía ser algo así como la geometría de la vida social, estudiar las formas puras de la interacción. Hemos puesto los cimientos, pero a nuestra historia le falta un protagonista, una figura central que le dé a esta nueva ciencia su identidad definitiva. Y ese personaje, sin duda, es Emil Durkheim. Durkheim se dio cuenta de algo fundamental. Si la sociología quería ser una ciencia de verdad, con mayúsculas, necesitaba un objeto de estudio que fuera solo suyo, algo que no estudiara ni la biología ni la psicología. Y lo encontró. Lo llamó el hecho social. ¿Y qué es un hecho social? Pues son esas maneras de actuar, de pensar y de sentir que nos vienen impuestas desde fuera. Son como fuerzas invisibles que nos moldean. El idioma que hablamos, las normas morales, las leyes, no están dentro de nuestra cabeza, están fuera, en la sociedad. Para que la idea quede bien clara, un hecho social tiene dos características clave. Primera, la exterioridad. Es decir, existe fuera de nosotros como individuos. El idioma español, por ejemplo, existía mucho antes de que naciéramos y seguirá existiendo cuando ya no estemos. Segunda, la coerción. Ejerce una presión social sobre nosotros. Si intentamos saltarnos una norma social importante o una ley, enseguida sentimos la presión del grupo. Son, y esta es la famosa frase de Durkheim, cosas tan reales y objetivas como las rocas. Y con esta herramienta, el hecho social, Durkheim pudo resolver uno de los grandes enigmas de su tiempo. ¿Qué mantiene unida a la sociedad moderna, tan compleja y llena de individuos diferentes? En las sociedades antiguas, lo que unía era la solidaridad mecánica. Éramos como piezas de un mecanismo simple, todos muy parecidos, con las mismas creencias, pero en la sociedad moderna lo que nos une es la solidaridad orgánica. Somos muy diferentes, cada uno especializado en lo suyo, pero precisamente por eso nos necesitamos desesperadamente los unos a los otros, igual que los órganos de un cuerpo. La diferencia, paradójicamente, es lo que nos une. Muy bien. Hemos pasado por las escenas clave de nuestra película. Ahora toca hacer lo que se hace al final, dar un paso atrás y ver el paisaje completo. Vamos a por la historia completa. Este cronograma resume el argumento a la perfección. La primera parte, la gestación, fue como la llamada a la aventura de nuestra historia. Ahí, Comte y Spencer intentaron hacer un mapa de ese mundo nuevo usando herramientas que tomaron prestadas de la biología o la física. Y la segunda parte, a finales de siglo, es la consolidación. Aquí es donde los arquitectos como Tönnies, Simmel y sobre todo Durkheim construyeron el edificio con sus propios materiales, definiendo qué era exactamente la sociología y dándole su objeto de estudio definitivo, el hecho social. Y si tuviéramos que condensar toda esta película en una única frase, una de esas que permita reconstruir toda la trama en la cabeza, sería esta. La sociología clásica nació de la búsqueda de un método científico para explicar el orden y el cambio en la nueva sociedad industrial. Y en esa búsqueda, pasó de usar metáforas prestadas a definir su propio y poderoso objeto de estudio, el hecho social. Y claro, la pregunta que queda flotando es, ¿qué nos enseña toda esta historia sobre cómo entendemos nuestra propia sociedad hoy en día? Pero esa ya es otra película.